Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Era en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Y sí, llegó el momento de hablar de una de las obras más importantes de la literatura universal. Fijaos bien, no solamente de la literatura en castellano, de la literatura española, sino de la literatura universal. Y para subrayar la importancia de esta obra y de paso también como muestra de gratitud a su autor por habernos legado este auténtico tesoro de la lengua castellana, procedemos a su solemne coronación. Y a continuación pasamos a hablar de el título de la obra, la fecha, el autor, el género, tema y argumento, personajes y estilo. La obra se publica bajo el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este título es un título que tiene un carácter humorístico, así lo percibieron los lectores de la época. Fijaos, este Don Quijote de la Mancha parodiaba el nombre que se le daba a los, o el tipo de nombre que se le daba a los caballeros andantes en las novelas de caballerías. Y un hidalgo era pues un señor bien, un señor bien. ¿Qué podríamos nosotros decir qué título podríamos utilizar nosotros para hacernos una idea en el siglo XXI del efecto que pudo causar un título como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Pues algo así como, imaginaos, el fabuloso Don Superlópez de Albolote, ¿verdad? Que sentís que es como una especie de versión humorística de un superhéroe. Pues algo así fue lo que debieron percibir los lectores contemporáneos de Cervantes. La obra fue publicada en dos partes. Dado el éxito que tuvo la primera parte, surgió una imitación escrita por un tal Avellaneda y ante eso Cervantes decidió escribir él mismo de su puño y letra la que podríamos llamar verdadera continuación de la obra. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda
en 1615, faltando ya relativamente poco para la muerte del autor. El autor de esta maravillosa obra es, claro que sí, don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes Saavedra conoció el éxito literario muy tardíamente. Él probó suerte en la poesía, aunque acabaría reconociendo él mismo que no tenía dotes para poeta. Probó también suerte en el teatro, que era la forma de conseguir dinero dentro de la literatura de una forma más clara en aquella época, pero tampoco tuvo la fortuna, el favor del público. Fue tardíamente ya, en la última parte de su vida, cuando, gracias al Quijote, conoció el éxito del público. Miguel de Cervantes Saavedra se sentía especialmente orgulloso en su biografía de haber participado de joven en una batalla muy importante, la batalla de Lepanto, que supondría el afianzamiento del poder de la corona española en el Mediterráneo y frenaría el avance de los turcos. En esa batalla, el que perdería el uso de un vaso, quedaría con un brazo inutilizado. Miguel de Cervantes fue apresado por los piratas berberiscos y estuvo prisionero varios años en Argel y trató de escaparse. Finalmente fue rescatado. Aquí en España no tuvo empleos demasiado brillantes. Trabajó como recaudador de impuestos y, fijaos lo que son las cosas, terminaría en prisión, acusado de llevar una mala contabilidad. Bien, ya veis, una vida que parece no ser demasiado brillante si la comparamos con la gloria que le acabarían asegurando los siglos de la mano de esa obra que estamos comentando aquí, de Don Quijote de la Mancha. ¿A qué género pertenece esta obra? Esta obra supone una síntesis genial de la tendencia idealista y de la tendencia realista dentro de la novelística, de la narrativa, de la novela del siglo de oro. Es ante todo una novela de humor. ¿Y en qué sentido es una novela de humor? Pues que es una parodia, una imitación burlesca, una imitación humorística ¿de qué? De las novelas de caballería. Y recordando el ejemplo que habíamos puesto en relación con el título, una parodia de novelas de caballería sería algo así como hoy en día una especie de parodia de las aventuras de los superhéroes, que es lo que hoy en día quizás podría ser más parecido a lo que entonces era un caballero andante, al menos los superhéroes clásicos. Es una novela de novelas. ¿Qué quiere decir que es una novela de novelas? Quiere decir que dentro de esta novela, que tiene un sentido unitario, hay una narración unitaria y extensa a lo largo de toda ella, se van incluyendo otras narraciones relativamente independientes que de alguna manera acaban tomando casi la apariencia de novelas cortas que están incluidas dentro del conjunto total. Así que en ese sentido podemos afirmar que es una novela de novelas. Fijaos que hemos destacado sobre todo la palabra novela una y otra vez. Y es que efectivamente el Quijote se va a convertir en la primera novela moderna y en el modelo de las posteriores, hasta el punto de que tiene una influencia decisiva en la narrativa universal. ¿Cuál es el tema y argumento de esta obra? Bien, hay que decir en primer lugar que esta obra es, en primer lugar, insisto, la historia de un loco. Pero claro, no es solamente eso. Ya sabéis que es la historia de un loco en el sentido de que se trata de un señor ya entrado en años, frisando los 50 años, un señor relativamente acomodado, no rico, pero bien situado, que debido a sus lecturas de novelas de caballerías acaba perdiendo la cabeza
y toma la decisión de salir por esos campos, por ese mundo de Dios, para combatir la injusticia, ayudar a los débiles y liberar a las damas prisioneras. En ese sentido es la historia de un loco. Pero claro, esta obra es mucho más que la historia de un loco. En ella hay una gran riqueza temática y podemos decir que se tratan, alguien diría, todos los aspectos de la vida, desde el amor, la muerte, el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a destacar sobre todo algunos temas característicos de la obra, sin mucho menos pretender agotar el repertorio de los mismos. Señalaremos en primer lugar la oposición entre locura y cordura. ¿Qué es estar loco? ¿Qué es estar cuerdo? A veces los cuerdos parecen locos y los locos dicen muchas cosas que tienen sentido. También en esta obra podemos constatar la oposición característica también, ¿verdad?, del género humano, la oposición entre el ideal, los sueños y la dura realidad. También la oposición entre la libertad enfrentándose a las normas sociales establecidas. Ni mucho menos con esto agotamos la riqueza temática de la obra, pero ya veis que algunas de las cuestiones que aquí aparecen tratadas son cuestiones que tienen una gran trascendencia desde el punto de vista humano. Otro de los grandes aciertos de la obra son sus personajes. ¿Quién no conoce a estos personajes? Efectivamente, los personajes principales, los protagonistas principales, porque hay que hablar de dos protagonistas principales, aunque el protagonista inicial sea Don Quijote, acaba sumándosele otro personaje que acaba teniendo una enorme importancia, que ahora vamos a comentar. Una de las parejas literarias más universalmente conocidas, más conocidas en todos los países que, digamos, tienen conocimiento de la cultura occidental. Bueno, esos dos personajes ya sabéis quiénes son. Por un lado está Don Quijote, el loco, y por otro lado su fiel escudero Sancho Panza. Es uno de los grandes aciertos del autor el introducir la figura de Sancho Panza, porque la primera salida de Don Quijote es una salida en solitario. Será para la segunda salida para la que pensará que sería conveniente que contara con un escudero, como todo caballero que se precie. Y es así cuando decide hablar con un vecino de allí del pueblo para que lo acompañen en sus aventuras. Se trata de Sancho Panza. Bien, esta pareja que ha tenido tanto éxito entre el público, incluso para la gente que no haya leído El Quijote, ¿verdad? Son dos personajes muy conocidos. Esta pareja simbolizan de alguna manera, por una parte, la locura, el ideal, la libertad, y por otra parte, la sensatez, la cordura, el sentido práctico, el realismo. Pero la novela es mucho más compleja que eso y los personajes también lo son, hasta el punto que podemos decir que Sancho se acaba contagiando de la locura y del disparate de su amo y que Don Quijote es mucho más cuerdo, mucho más sensato de lo que cabría esperar. Efectivamente, es un personaje extremadamente juicioso a la hora de hacer valoraciones sobre el mundo y la condición humana. Cuando realmente se le va la cabeza a Don Quijote es cuando se tratan estos asuntos de las caballerías. Bien, dejamos a estos dos maravillosos personajes, ¿verdad?, que tienen tanta vida, y pasamos a hablar finalmente del estilo, de la forma en la que está escrita esta obra. Una vez más, hay que decir que nos encontramos ante una obra donde se pone de manifiesto un dominio prodigioso del idioma. Los aficionados a la lectura experimentan un auténtico goce estilístico leyendo El Quijote, porque el Quijote no son solamente las aventuras, no son solamente los personajes, es sobre todo, la forma en la que el lenguaje está utilizado. Una auténtica maravilla. Y nosotros tenemos la suerte de ser hablantes de esa lengua y de poder leer el libro en su lengua original.
se aúna el dominio del registro culto y popular y adquiere una enorme importancia el diálogo, sobre todo en su segunda parte. Bien, y con esto hacemos un recorrido sucinto, una aproximación, una pequeña introducción a esta obra maravillosa de la que nos despedimos, pero siempre con la esperanza de volver a ella.